La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El perdón se pide sin justificación y se da sin condición. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie titulada Debe haber amor para la amistad. Esta es una serie, estimado oyente, que está compuesta por 3 importantes temas y que a usted le va a interesar. Tú nos creaste con un propósito. Debe haber amor por la amistad. Está compuesto, como decía, por 3 importantes y pertinentes temas sobre cómo establecer y mantener relaciones armoniosas, significativas y llenas de paz. Los 3 temas de esta serie son: primero, cómo amar a una persona difícil, tema que ya vimos en este espacio. El segundo, cómo perdonar cuando no siento hacerlo, que veremos en esta semana. Y el tercero, cómo fortalecer matrimonios fatigados, tema que veremos la próxima semana. Así que, estimados oyentes, les animamos para que no se pierdan ni uno solo de estos temas, que muy seguramente redundarán en crecimiento en sus relaciones interpersonales y le ayudarán a tener verdaderos lazos de amistad. Y si por algún caso no pudo escuchar los temas anteriores, le recordamos que los puede hacer en nuestro canal en YouTube. También lo invitamos para que escuche los demás programas que hemos emitido y subido a nuestro canal. Usted nos puede buscar colocando en el buscador, valga la redundancia, de esta página de YouTube, Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en Vidas con Propósito, como también los puede compartir en su muro de Facebook, enviándolos al correo electrónico de sus contactos. Esta es otra manera de compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, dentro de la serie Debe haber amor para la amistad. ¿Cómo hago para perdonar cuando no siento hacerlo? Un tema muy interesante. Y para responder a este interrogante está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, muy buenos días. ¿Y cuál es la razón de este tema de hoy? Muy buenos días, Oscar, y estimados amigos. Para dar respuesta a lo que usted me acaba de preguntar del porqué de esta temática, la razón, Oscar, es porque la gran mayoría de personas, ya sean cristianas o no sean cristianas, no sienten perdonar. Y aunque ellos saben que deben hacerlo, al no sentirlo, ellos se sienten obligados a permanecer pues en ese estado de resentimiento a causa de una herida en el pasado. Digamos que es como si hubiese un terrible problema que puede apagar la llama de la alegría en su corazón y hacerlo que usted se hunda en la más densa oscuridad. Hay un problema que puede impedir que usted tenga la relación con Dios que quizás usted desea tener. Hay un problema que puede causar la ruptura o el divorcio en su vida matrimonial. Hay un problema que puede alejar hasta a sus mejores amigos. Hay un problema que puede impedir que usted entienda la Biblia. Hay un problema que va a obstaculizar el propósito de Dios con su vida. Hay un problema que le va a robar a usted la paz interior. Ese problema se llama la amargura. Y la amargura se da precisamente por esa incapacidad de perdonar. La Biblia dice en Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Muy seguramente todos sabemos qué es la amargura, porque hemos estado frente a personas que la padecen, o quizás porque nosotros mismos la hemos experimentado. Por lo general, una persona que es hostil, criticona, repulsiva, inflexible, llena de resentimientos, que en todo y todo se encuentra una falta. Poco o nada le complace, vive continuamente enojada, irritada.
es por lo general una persona llena de amargura. Así es, Oscar, y sin embargo la amargura podríamos decir que no siempre se presenta de esa manera como usted acaba de comentar. A veces la amargura se muestra en ese tipo de persona que por todo llora, que siempre está triste o que está llena de sentimientos de autocompasión, que son melancólicas y que generalmente sienten la necesidad de provocar a otros a ira. Esas personas también podríamos decir que están infectadas con el virus de la amargura. Pero también la amargura se esconde en aquellas personas aparentemente tranquilas, sombrías, aisladas, que no comparten con nadie, que viven hundidos en su mundo interior, pero que a lo mejor tuvieron alguna provocación o cuando se provocan reaccionan con todo el fuego de su amargura. Así es, Oscar. ¿Cómo definiría, Pastor Ángelo, a una persona que sufre de amargura? Una persona amargada o que sufre de amargura, Oscar, es alguien que ha sido herido, ¿no? Y debemos tener claro eso. O sea, está amargada porque algo le ha pasado, algo le ha sucedido. Quizás sus expectativas frente a la vida no han sido lo que ella esperaba. A lo mejor alguien le ha hecho daño y por lo tanto siente esa amargura, ya sea contra la sociedad, contra alguien en particular, contra la iglesia, quizás hasta contra Dios. Una persona amargada es solitaria, ¿sí? Ella no goza de nada de la vida, cree que todo el mundo está en deuda con ella y va a culpar siempre a los demás por su infortunio. Por eso es imposible mantener, Oscar, sanas relaciones si nosotros estamos contagiados con el virus de la amargura. Y esta es la razón por la que la Biblia nos advierte frente a este pecado. Debe haber amor para la amistad, es la serie que estamos trabajando, y la amargura va a ser un impedimento para que haya amor genuino y en consecuencia una amistad genuina. La amargura, digamos que es tan sigilosa que si nosotros no le ponemos el suficiente cuidado, entonces podrá anidarse muy dentro de nuestro corazón sin que nosotros lo notemos y va a causar daños irreparables, va a causar estragos en nuestras vidas, en nuestras relaciones. La Biblia así lo muestra. Bueno, una persona amargada generalmente le afecta todo su carácter y muchas veces no reconoce que producto de la amargura actúa en forma bastante reactiva frente a cualquier situación. Digamos que la amargura ataca el centro de la persona, que es su pensamiento. Entonces, al tener pensamientos contaminados con el virus de la amargura, pues entonces las acciones, ¿sí?, que son producto del pensamiento, las actitudes que son producto del pensamiento, pues también van a estar infectadas y van a ser hostiles, van a ser agresivos, van a dañar al alrededor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la amargura? Ya lo habíamos leído, pero permítame lo repito, Oscar. Hebreos 12:15 nos dice de la siguiente manera: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Qué verdad nos enseña este importante versículo y tan claro acerca de la amargura? El versículo nos muestra 3 efectos de la raíz de la amargura. Y guardar amargura en nuestro corazón va a ocasionar estas 3 cosas. Número 1, dice el texto, dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es como si la gracia de Dios quisiera fluir pero no pudiera. O sea, el problema está en nosotros, obviamente el problema no está en Dios. Y quisiera entonces hacer unas preguntas a nuestros oyentes. ¿No siente usted la alegría de la salvación? ¿Le es imposible relacionarse con Dios? O sea, usted va a orar y como que no es capaz de hacerlo, no tiene esa comunión fluida con Dios. ¿No experimenta la paz que proviene de Dios? O sea, en su corazón usted se siente insatisfecho, intranquilo, como que algo le falta. Pues a eso está haciendo referencia el versículo, que la gracia de Dios no está fluyendo en su vida. No podemos también interpretar que es como impedir que pueda alcanzar la salvación, porque dice que deja de alcanzar la gracia de Dios. Desde luego, o sea, alguien que está prisionero en la amargura, en términos del apóstol Juan, es un homicida, porque la amargura siempre va a tener que ver con las demás personas. Entonces odia a alguien, tiene resentimiento contra alguien. Al
tener esas actitudes, dice el apóstol Juan, dice, y sabemos que ningún homicida tiene la vida eterna. O sea, ninguna persona que viva esclava de la amargura se podrá manifestar en él la salvación, la vida eterna. Lo segundo, Oscar, que ocasiona la raíz amarga es que causa dificultades, así lo dice el texto. Entonces, la persona amargada vive peleando con el uno y con el otro, ¿sí? La persona amargada pelea con el papá, pelea con la mamá, pelea con el hijo, pelea con el jefe, con el hermano, con el policía, pelea con el pastor de la iglesia, con los demás líderes de la iglesia, pelea con el vecino, pelea hasta consigo mismo, porque es un mal que está dentro de la persona. ¿Esa que llaman fosforito? Sí, o Jalisco, ¿no? Jalisco nunca pierde. O sea, donde vaya esa persona piensa que los demás le están haciendo daño, que los demás son los que están contra él, pero no se da cuenta que el daño está en su interior. O sea, es una personalidad trastornada. Sí, claro, tiene un trastorno de la personalidad, pero que es invisible, o sea, él no lo nota o la persona no lo nota. Él siempre va a creer que las personas a su alrededor son las que le están causando el mal. Y hay una frase que ya hemos dicho en repetidas ocasiones, pero permítame hoy nuevamente la digo. Cuando Bot tiene problemas con todo el mundo, el problema no es todo el mundo, el problema es Bot. Si usted, estimado oyente, es de los que está teniendo problemas en su casa y sale y tiene problemas allá en su lugar de trabajo y también está luchando o peleándose o enemistado con sus amistades, usted debe considerar que el problema quizás está en su interior. De hecho, así es. El problema está en su interior y tendrá que hacer cambios, y yo le animaría a que le preste muchísima atención al programa de hoy y del próximo viernes. ¿Qué más nos dice este texto bíblico de Hebreos sobre la amargura? Bueno, la tercera consecuencia de la amargura, de la raíz amarga, es que corrompe a muchos, lo dice el escritor sagrado. Y basta con que a un lugar armonioso se acerque una persona amargada para tirárselo, ¿sí? O sea, el ambiente laboral está chévere, está bonito, hasta que llega una persona amargada. Y esa persona amargada va a tener esa capacidad, ese poder de infestar de amargura el lugar de trabajo. Quien es amargado, pues tiene la capacidad de llevar ese veneno y de amargar también a los demás. El amargado pues quiere que todos los demás sean como él o como ella, y por ende vive corrompiendo a otros, vive trasladando esa amargura a los demás, vive proyectando la amargura en otras personas. Apreciado oyente, ¿no ha podido perdonar a alguien? ¿Recordar un suceso del pasado le causa gran dolor? ¿Le mortifica lo que le hicieron? ¿Prefiere no hablar de cierto tema porque le llena de ira o tristeza? Si esto es así, usted necesita ser sanado. Usted no debe continuar viviendo así. Ángelo, ¿cuál es el antídoto contra la amargura? Que es un veneno que nos causa tanto daño en nuestras relaciones y en nuestra vida, y aún nos puede impedir alcanzar la salvación. Bueno, afortunadamente hay lo que usted dice, hay un antídoto. Y todos lo conocemos, el antídoto contra la amargura se llama perdón. ¿Quién no sabe que perdonando pues va a ser libre de la amargura? Pero a pesar de eso, son muy pocos los que se atreven a perdonar. Algunos, aunque quizás han intentado el perdonar, no han sido capaces. A otros me parece como escucharles decir, listo, yo acepto que tengo o que debo perdonar, pero ¿cómo hago para perdonar cuando yo no siento hacerlo? Bueno, si en verdad usted quiere ser libre de la esclavitud de la amargura, usted necesita entonces seguir los siguientes principios que vamos a ver en el programa de hoy y en el próximo programa, para que tome atenta nota y decida perdonar a pesar de que no siente hacerlo. Porque de sobre ellos ¿Cómo perdonar cuando no siento hacerlo? Hoy en Vidas con Propósito, aquí en el Dial 1020 AM de Radio Primavera. En el segmento anterior vimos que el antídoto contra la amargura es el perdón. La amargura causa efectos trágicos en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. Pastor Ángelo, ¿cuál es el primer principio para no ser esclavo de la amargura y otorgar el perdón así no sienta hacerlo? Bueno, antes de decir el principio, quisiera citar una frase de C.S. Lewis que dice, se me escapa. Él dice, todo el mundo dice que perdonar es una idea maravillosa hasta que tiene
algo que perdonar, ¿sí? O sea, todos sabemos acerca del perdón, quizás entendemos que el perdón es importante para ser libres de la esclavitud de la amargura, pero cuando hay que perdonar, o sea, cuando nos han lastimado, cuando nos han herido, es cuando ese perdón se hace tan difícil. Por lo tanto, el primer principio para otorgar ese perdón, a pesar de que no lo siento, es el siguiente: entienda qué es el perdón. O sea, va mucho más allá del sentir. Para uno poder perdonar genuinamente debe entender qué es el perdón. Si yo no entiendo qué es el perdón, yo voy a vivir prisionero de mis emociones, de lo que yo siento, del daño que a mí me ocasionaron. Porque yo siempre voy a tener una justificación para no perdonar. Claro, o sea, si hay una herida, es porque a mí me lastimaron, ¿cierto? Es porque a mí me causaron un daño fuerte que está ahí, y ese daño, ese dolor, es lo que se vuelve como el impedimento para que yo otorgue el perdón. Si no me doliera tanto, pues sería mucho más fácil. A más intenso el dolor, pues más difícil va a ser perdonar esa agresión que yo recibí. Por eso el perdón debe estar basado en una decisión y no en una emoción, porque nunca por naturaleza vamos a sentir perdonar. Sí, nadie lo siente. Es algo que ya hemos enseñado, pero hay que repetirlo una y otra vez hasta que lo aprendamos. Nadie siente perdonar, nadie siente esa alegría, uy, sí, qué chévere, voy a perdonar, y quiero perdonarlo. No, nadie siente esa emoción. Pero el entender, Oscar, entender el concepto bíblico del perdón, cómo es que Dios perdona y cómo es que Dios quiere que perdonemos, nos va a ayudar a nosotros, nos va a liberar y nos va a dar esa capacidad para perdonar. Entonces quiero leer Mateo 18:27, que dice así: el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Ahí estoy leyendo un versículo de la parábola de los dos deudores. Digamos que en cierta ocasión el Señor Jesús quiso enseñar acerca del perdón, porque el perdón hace parte de una de las enseñanzas centrales del Evangelio. De hecho, el Evangelio es el perdón de Dios para los pecadores, ¿no? Y Jesús quería que a sus oyentes les quedara muy pero muy claro el concepto del perdón. Así que entonces Él les va a contar una parábola. Pero antes de entrar en esta parábola, ¿por qué no nos explica qué es una parábola? Una parábola es enseñar a través de lo conocido y de lo material algo desconocido, algo espiritual. Jesús no habló de expiación, Jesús no habló de redención ni de propiciación. Esos son términos teológicos que nosotros quizás conocemos. De pronto algunos de esos términos los desarrolla el apóstol Pablo, pero Jesús no. Jesús era muy sencillo en su enseñanza. Él les cuenta entonces una historia a sus oyentes. Eso es una parábola. Bueno, ¿y cuál es la parábola de los dos deudores? Bueno, la parábola o la historia de los dos deudores habla de que uno de ellos le debía al rey y el otro le debía al deudor del rey, ¿sí? Entonces ahí encontramos a los dos deudores. Jesús usó símbolos pues totalmente entendibles para los judíos de su época. El deudor del rey, Oscar, dice la parábola, según la versión Reina Valera, que le debía al rey 10.000 talentos. Eso es un jurgo, eso es muchísima plata. El que le debía al deudor del rey, él tenía una deuda de 100 denarios. Pues para nosotros no es tan comprensible esta clase de denominación monetaria, pero para los judíos que están ahí escuchando a Jesús en esa época, sí, ellos están entendiendo claramente el ejemplo que Jesús está poniendo. El denario era el valor de un jornal diario, Oscar. O sea, una persona iba y trabajaba a jornal y al final de la jornada le pagaban un denario. Un talento equivalía a 6.000 denarios. O sea que en la parábola Jesús estaba afirmando que el deudor del rey debía nada más ni nada menos que 60 millones de denarios. O sea, tenía toda su vida endeudada. Imagínense, frente a los 100 denarios que a él le debían, nosotros estamos hablando entonces de una relación de 600.000 a 1. O sea, por cada denario el otro debía 600.000. Por cada denario que debía el deudor del rey. Podríamos entonces hacer la siguiente inferencia. Quien le debía al deudor del rey, trabajando 100 días, entonces él pagaría su deuda, porque debía 100 denarios, ¿sí? Lo de un día de trabajo. Mientras que el deudor del rey tendría que trabajar
60 millones de días, ¿sí? Un aproximado de 164.383 años, lo cual pues es imposible pagar. Era una deuda impagable. Impagable. Por donde se mirara, lo que está queriendo decir Jesús es que la deuda de este hombre para con el rey era impagable y que la otra sí era pagable. Trabajando 100 días, o sea, un poco más de 3 meses, esa deuda se podía pagar. Lo que Jesús les quería decir a los judíos que lo están escuchando ahí, y de paso que quedó escrito para nosotros, es que siempre, Oscar, nuestra deuda con Dios, siempre la deuda que le debemos al Señor es mucho, pero inmensamente superior, mucho más grande, a aquella que los demás tienen con nosotros. Y ojalá nosotros lo viéramos así. La historia cuenta que a pesar de haber sido perdonado, el deudor del rey se rehusó a perdonar a su compañero, a su consiervo. El rey, ¿a quién está tipificando aquí? El rey está tipificando pues a Dios, ¿cierto? Y el rey que tipifica a Dios lanzó una declaración y dijo que este hombre, este siervo suyo, era una persona perversa, ¿sí? ¿Por qué perversa? Porque se rehusó a perdonar una cantidad ínfima, una cantidad muy pequeña, cuando él había perdonado una cantidad muy pero muy grande. Generalmente, Oscar y estimados oyentes, nosotros calificamos de perversos, de crueles, a los que nos han hecho a nosotros mal, pero no calificamos de perverso ni de cruel lo que nosotros le hicimos a Dios, lo que nosotros le hemos hecho al Señor. ¿No le parece que esta historia se está repitiendo día a día? Dios nos ha perdonado una infinita deuda, y nosotros después, entonces, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ha causado una herida pequeña comparada con esa ofensa grande que nosotros le hemos hecho a Dios, nosotros nos rehusamos perdonar. Esto nos demuestra que ninguna situación que hayamos pasado, por grande que haya sido el dolor que nos hayan causado, el daño que nos hayan causado, no justifica no perdonar. Así es lo que quiere mostrar esta parábola. La parábola, Oscar, identifica nuestras dos únicas relaciones. La relación vertical, que es nuestra relación con Dios, y la relación horizontal, que es la relación con las demás personas. Jesús es claro en enseñarnos que Dios nos perdona, y como consecuencia de que Él nos ha perdonado, Él espera, Él nos ordena, Él nos manda que nosotros vayamos y perdonemos a los demás que efectivamente nos van a causar mal. Aquí pues algo de notar también en la parábola es que no solamente aquel deudor le debía al rey, sino que a él también le debían. Esa es la relación que siempre va a haber en los seres humanos. Siempre estaremos en deuda con Dios y siempre otras personas estarán en deuda con nosotros. ¿Por qué Jesús, para hablar del perdón, trabajó con el símbolo de la deuda? Yo creo que porque ese es el sentimiento que nosotros experimentamos cuando alguien nos ha hecho daño. Usted y yo sentimos que esa persona tiene un pendiente con nosotros. Es como si la tuviésemos anotada en la lista de deudores, como cuando alguien no paga la administración allá del conjunto residencial y aparece allá, ¿no?, en el listado de deudores morosos. Yo quisiera hacer algunas preguntas a nuestros oyentes. ¿Usted a quién tiene en su lista de deudores? Si a quién usted lo tiene ahí registrado, usted dice, tal persona me hizo un daño, quizás usted no lo está vociferando, pero allá en su interior usted lo tiene apuntado. Segunda pregunta, ¿usted cree que esa deuda que le hicieron, o bueno, esa ofensa es impagable? O sea, ¿cree que ya nadie puede resarcir absolutamente nada del daño que a usted le causaron? ¿Cree que eso que le pasó a usted y que lo hirió, realmente no hay forma de perdonar, no hay forma de sacar a esa persona de ese listado? Y pregunta número 3, ¿desde cuándo usted mantiene a esa persona presa de su amargura, presa de su rencor, de su odio, de su resentimiento? ¿Hace cuánto usted tiene a esa persona o a esas personas, porque podrían ser varias, en ese lugar? Pastor Ángelo, para finalizar esta primera parte del tema de hoy, ¿cómo perdonar cuando no siento hacerlo? Me gustaría que definiera como conclusión qué es el perdón. Bueno, muy bien, para entenderlo, ¿no? Porque no podemos hablar de entendimiento del perdón cuando desconocemos el concepto bíblico.
El perdón, Oscar, es el acto producido por la misericordia y que otorga la libertad de quien nos ha hecho daño. O sea, no podemos perdonar a menos que seamos compasivos. Y no hemos perdonado si no hemos dejado ir a esa persona sin cobrarle nada por el daño causado. Perdonar no tiene que ver con olvidar o negar lo que me hicieron, ¿sí? Porque algunas personas dicen, no, yo ya eso lo olvidé, yo ya eso. Pero tan pronto se le comenta, obviamente salen a relucir las heridas. Perdonar tiene que ver con ser lo suficientemente compasivos como para pasar por alto la ofensa y no tenerla más en cuenta. Es decir, el recuerdo ya no nos va a causar más dolor. O sea, aunque el recuerdo va a estar ahí en mi mente, ya a mí no me causa ninguna clase de malestar. Lo recordamos como un episodio más de nuestra vida, como algo que pasó. Pero ya no hay tristeza, ya no hay ira, ya no hay dolor, ya no hay odio. Hasta que nosotros no entendamos eso, pues no seremos capaces de perdonar genuinamente a nuestros ofensores. No se trata de olvidar, porque obviamente nosotros recordaremos, obviamente nosotros tenemos memoria, sino se trata de pasar por alto. Se trata de decir, listo, esto ya sucedió, decido amar a esta persona, decido pasarle por alto esa ofensa que me hizo, no lo voy a tener más en mi libro de deudores, no lo voy a tener más prisionero ahí en mi cárcel de la amargura, sino que le voy a pasar por alto, no le voy a tener más en cuenta lo que esa persona me hizo. Ahí es el inicio del perdón, ahí es el inicio de la libertad de la persona que vive prisionera de la amargura. Apreciado oyente, el próximo viernes continuaremos con este interesante tema, con la segunda parte de este tema, cómo perdonar cuando no siento hacerlo. Así que no se pierda en este horario de 7 a 7:30 de la mañana, el tema del próximo viernes, para cerrar este aspecto tan importante en la vida de todo ser humano, de todo cristiano, como es el perdón. Así es que, querido oyente, recuerde, nos puede escuchar a través de YouTube en el canal de Comunidad Vida con Propósito, y allí puede nuevamente escuchar los programas que emitimos por este espacio. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.